empezar con la siguiente demo para monitorización centralizada de agentes de IA. Las organizaciones están desplegando agentes de IA a gran velocidad, agentes como dentro de Microsoft 365 Copilot, agentes en Copilot Studio, agentes en Azure Foundry, luego pues OpenAI y diferentes fuentes de datos. Pero ¿quién los está vigilando? Y sobre todo de una manera centralizada. ¿Quién tiene toda esa telemetría y la está mirando? Hoy os enseño en un workbook de Sentinel que unifica todas estas señales en un solo panel. Este workbook reúne en una sola herramienta la telemetría y la ejecución de cada plataforma en Sentinel y podemos ver los diferentes indicadores como reglas, detecciones, gobernanza, hunting avanzado, risk score, etc. Hay una serie de puntos a destacar dentro del workbook y es porque recibe datos de fuentes diferentes. Lo primero es la parte de Sentinel, que tiene una serie de tablas. Por un lado tiene las tablas de Copilot, de Microsoft 365 Copilot, y luego con Application Insight tiene tablas para ver la telemetría de Copilot Studio, de Foundry y luego otros conectores como OpenAI. ¿Vale? Y luego puede ver pues las típicas tablas de SignInt de EntryID, las alertas y otras fuentes de datos. La segunda parte importante, que ya he hablado en alguno de los otros vídeos que he publicado, es que puede recibir datos directamente del Advanced Hunting sin ingestar esta información. En este caso, para la parte de agentes, pues tenemos tres tablas interesantes, como puedan ser la de Behavior Info, la de Agent Info y la de Agent Risk Events, ¿vale? Pues para ver diferentes comportamientos, como cuando te hacen un Bronzil, ver inventarios de agentes, etcétera. Agentes en riesgo. Y luego una tercera parte, que esto todavía no lo había probado y es un poco la que me ha costado más, la parte del Data Lake, ¿vale? Dentro del Data Lake también, si cogemos el conector de Agent 365 y lo conectamos, tenemos una nueva tabla que se llama Unified Agent Observability. Esta tabla no está en analítica, sino directamente se ingesta en el Data Lake y tenemos también datos interesantes que nos ayudan pues, a ver la visibilidad de estos agentes, gobernanza con la parte de entra Agent Identity, etc. Es decir, reunimos por un lado el tier de analítica con la parte de Application Insight y Copilot Activity de Microsoft 365 Copilot, la parte de Advanced Hunting y luego la parte del Data Lake. También podemos ver una serie de filtros, ¿vale? Que podemos utilizar. Normalmente siempre pues empezamos por el workspace y elegimos el time range que queremos y luego ya pues vamos a ir viendo un poco qué nos ofrece el workbook. Primero empezamos por la parte del Executive Summary, que es una vista ejecutiva. Tiene 15 KPIs unificados del state de la IA, como las peticiones totales, agentes activos, inyecciones de prompt, bloqueos de content safety, coste estimado de los tokens y, por ejemplo, un risk score, ¿vale? Más las peticiones por plataforma y por unidad de negocio y las identidades más activas. Pues toda esta parte la podemos ver desde aquí, donde como vemos tenemos un gráfico de tendencia, por ejemplo, en este caso, pues el uso de Azure, yo en mi caso estoy usando solo Azure Foundry, Copilot Studio y Microsoft 365 Copilot, y aquí podemos ver el uso de estas plataformas, las peticiones que tienen cada una de ellas y bueno, y luego pues va recibiendo aquí el top de identidades que se están usando por cada una de las plataformas. En la siguiente pestaña de Microsoft 365 Copilot, aquí leemos la tabla de Copilot Activity del conector de Microsoft Copilot dentro de Sentinel. Vemos interacciones, agentes, actores distintos y sobre todo las señales de seguridad y las tipos de detecciones como jailbreak, inyección indirecta, pues diferentes mensajes, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos los diferentes información que estamos recibiendo, como hemos visto que hay por ejemplo 4 jailbreak
Aquí vemos un poco las interacciones que ha ido teniendo y cómo se han ido incrementando. El top de agentes por iteraciones, ¿vale? Pues por ejemplo, el de analista, y luego estos dos son otros agentes que no son nativos, que han sido publicados y se pueden ver desde Copilot, pero no son del propio Copilot, son creados y publicados. Aquí vemos, por ejemplo, pues indicios de jailbreak en los diferentes agentes. Luego vamos a ver un poquito más detalle. Que tengáis en cuenta que dentro del conector de Copilot Activity no se puede ver la misma información que si utilizamos Application Insight, donde sí que vamos a ver toda la información completa. Vemos si hay una inyección indirecta, por ejemplo, al acelerar recursos, los diferentes plugins que se puedan usar y el top de recursos a los que está accediendo, ¿vale? Aquí me va indicando de dónde está sacando esa información. Nos vamos a la siguiente pestaña, que es la de Copilot Studio. Los agentes de Copilot Studio emiten su telemetría usando Application Insight, ¿vale? Y lo que hacemos es usar diferentes tablas como App Events y la parte de App Dependencies. Las llamadas que hacen, pues se pueden ver, por ejemplo, las llamadas que hacen a conectores, volúmenes de mensajes, conversaciones, canales, cuando hay demasiados errores, etcétera, ¿vale? Aquí sí que se puede ver ya muchísima información, incluso podemos ver en la telemetría tanto el prompt que estamos usando como lo que me devuelve el propio agente, ¿vale? Pues aquí empezamos a ver toda la información de la parte de Copilot de Studio, por ejemplo, qué herramientas o qué conectores está usando Copilot de Studio, pues en este caso tiene estos tres conectores y vemos las llamadas y los fallos que están teniendo. Cuando hay en esos conectores más de 10 fallos por conversación, pues lo podríamos ver aquí, y aquí ya vemos, por ejemplo, mensajes de prone injection que están teniendo, donde ya aquí vemos ya el detalle de lo que, por ejemplo, de lo que se ha preguntado. Aquí vemos en el prompt lo que se le ha ido preguntando y por qué es un prone injection, ¿vale? Entonces esto ya, como veis, así aquí sí que vemos eh, datos ya de la telemetría mucho más en detalle. Si seguimos, por ejemplo, esto también es muy interesante, secretos en las respuestas, ¿vale? Pues aquí vemos el nivel de amenaza y en el que me está diciendo, por ejemplo, que hay datos, que puede haber datos sensibles, por ejemplo, que se le haya enviado un token, que se le envía una key, por ejemplo, en este caso de AWS, o, o diferentes accesos de cualquier cosa, ¿vale? Que me ha ido detectando y lo puedo ver aquí directamente. Nos vamos a la parte de Foundry. Y en este caso, la parte de Foundry, lo que he hecho es activar OpenTelemetry y utilizamos en la tabla de App Dependencies, ¿vale? Que para ver toda la información de la telemetría. Entonces podemos ver cosas como spam por agente, conversaciones, uso de herramientas, de tokens, etcétera. Un montón de cosas que ahora iremos viendo. Los distintos agentes que tenemos, cuántas conversaciones, las llamadas, los tokens que se están usando, etcétera. Pues esto es interesante para ver el uso de estos agentes. Entonces aquí vemos el uso del agente, el top de agentes que están usando y los tokens de entrada y de salida que tienen. Podemos ver las tools que está invocando el agente, que esto también puede ser interesante. Y lo vemos, el uso de tokens, y lo vemos aquí con un gráfico, los guardarraíles también que está teniendo por cada uno de los agentes. Vale, aquí por ejemplo lo que ve es un jailbreak o que ha saltado content safety. Luego veremos un poquito más de información. Aquí esto nos puede ser útil para hacer hunting dentro del advanced hunting, cuál es la conversación y ver el detalle de esa conversación. Y luego la parte de prone injection, perdón, aquí la vemos, me lo va indicando el agente, y ya aquí sí que ya veo más información en detalle
de lo que se le ha podido preguntar dentro para que sea pues, un modelo de Brown que se le haya hecho un ataque de Brown Injection. Seguimos a la siguiente. En este caso, el conector de OpenAI es un conector que viene nativo dentro de OpenAI. Yo no tengo información en este caso porque no tengo acceso a un entorno de OpenAI, pero bueno, que sepáis que también pues, se pueden mirar pues, los tokens de entrada y de salida, las herramientas que invocan, los eventos de auditoría si los tenemos activados, pues podríamos ver toda esa información si lo tuviéramos. La parte de Advanced Hunting, esta pestaña consulta directamente el Advanced Hunting sin necesidad de ingestar los datos en Sentinel. Vemos una serie de tablas como la Behavior Info para detecciones tipo de Pronsil y Jailbreak. Vemos también la tabla de Agent Info como inventario, por ejemplo, para ver inventario de agentes, plataformas, modelos, MCPs, los owners, agentes que no tienen owner, cuáles están inactivos. Vemos la tabla de Entra ID de Agent Risk Events para ver si el agente está en riesgo, por ejemplo, si ha tenido alguna detección dentro y está en riesgo y posiblemente la haya bloqueado la política de condicional access, pues toda esta información la podremos ver desde aquí. Aquí me hace un resumen de lo que está viendo y ve los behaviors que tengo. Yo lógicamente no tengo mucha información, son algunas pruebas que he hecho en el entorno, pero aquí vemos los posibles Pronsil o Jailbreak, que en este caso son Pronsil, y aquí me lo vais y como vais viendo podemos ver el detection source, que en este caso es el propio Defender XDR, ¿vale? Que te lo va indicando y te dice en qué agente ha ido ocurriendo y en qué plataforma, ¿vale? En este caso pues ha sido desde el propio Copilot. Luego vemos aquí el inventario de total de agentes que tenemos, cuáles están publicados, sin publicar, cuáles no tienen owners, cuáles están inactivos, etcétera. Pues aquí podemos ver ese inventario de los agentes, si están publicados o no, y las herramientas que invocan, con toda la información de estos logs, que en este caso está cogiendo directamente de la tabla de Advanced Hunting, los agentes nuevos que se han creado en los últimos 7 días, agentes expuestos, por ejemplo, que exponen MCPs, pues en este caso este usa 3 MCPs por detrás, el top de agentes con owners que puedan tener, agentes que no tienen owner, que habría que asignárselos o eliminarlos, agentes inactivos de mayor de 30 días, que si no se están usando convendría eliminarlos. Si tuviéramos algún problema en la parte de eh, agente en riesgo de la parte de Trade y Protection, pues aquí podríamos ver también esta información. Nos vamos a la parte de Data Lake. Aquí hay un pequeño bug, ¿vale? Que simplemente cuando veis la información, aquí una vez que lo guarde ya está hecho, pero cuando importéis el workbook os puede dar un error y simplemente el error es por esto, ¿vale? Porque en esta parte de aquí, en la Source es Sentinel Data Lake, y cuando coges el workbook y lo importas no tienes el workspace configurado, ¿vale? Entonces simplemente tienes que hacer un check y aplicar cambios. Lo tienes que hacer en cada uno de las secciones. Lo haces una vez y ya estaría hecho. Al salvar el workbook ya no lo tienes que volver a hacer. Pero no he encontrado una manera de hacerlo de manera automática. Aquí vemos los datos del data lake. Recordar que esta parte los datos los recoge del conector de Agent 365. Crea una nueva tabla que es el Unified Agent Observability y podemos ver, por ejemplo, los expanders agente, las invocaciones agente a agente, las decisiones de un guardarraíl, las tablas de gobernanza de Entra ID y, bueno, y diferentes datos que nos expone el Agent 365 como exposición a datos sensibles, posibles movimientos laterales, inyección de PRON, bueno, un montón de información que nos puede ser útil. Aquí vemos que, por ejemplo, los guardarraíles, cuántos bloqueos ha habido, cuántas entra en ID tenemos, etcétera.
Pues aquí vemos el total de agentes que se están usando, y aquí ya empezamos a ver información interesante. Agentes que al utilizarlos ha habido un bloqueo o se ha rechazado el contenido porque, por ejemplo, el usuario que está usándolo ha lanzado algún guardarrail que tiene internamente y directamente o lo ha bloqueado o ha rechazado la solicitud. Pues aquí vemos el veredicto. En este caso ha habido un bloqueo y te dice pues que se ha intentado ejecutar dentro del PRON algún script malicioso o ha puesto algún código ofuscado, ¿vale? Y aquí pues te dice la información de lo que ha ido utilizando. Aquí, por ejemplo, te va diciendo que lo rechaza directamente. Podemos ver aquí la información de, por ejemplo, de que ha metido una URL que ve sospechosa y directamente lo ha rechazado y no la ha dejado seguir, ¿vale? Aquí te va diciendo toda la información. Si seguimos, pues te va diciendo las tácticas, o sea, las técnicas que están usando y pues vemos que en la contestación lo rechaza y lo que te va diciendo es que no puedo atender a la solicitud porque estás haciendo pues un intento de jailbreak o diferentes cosas. Más información aquí que vemos, yo creo que esta parte bastante interesante. Por ejemplo, Sensitive Credentials, pues aquí te están diciendo que lo ha bloqueado porque estás intentando, le has preguntado por temas de tokens o de keys y las estás exponiendo y directamente ha preferido bloquearlo. O impersonalización, aquí te lo dice, pues ha detectado que hay social engineer y también lo ha bloqueado, ¿vale? Pues toda esta parte lo está haciendo desde el Copilot de estudio con el Real Time Protection que tiene configurado directamente. Recordar que cuando tienes Real Time Protection y tienes la regla en modo bloqueo, no veo las alertas, pero en la telemetría sí que puedo ver toda esta información. Así que este workbook nos puede ayudar a entender todo esto, ¿vale? Por ejemplo, otro prone injection detectado, etcétera. Aquí me va indicando, por ejemplo, los veredictos que está viendo, si ha sido rechazado, bloqueado, lo que ha detectado y no ha sido bloqueado, etcétera. Luego vemos si hay alguna gente que hace alguna llamada agent to agent, ¿vale? En este caso no hay ninguna. Luego aquí vemos, por ejemplo, cuando un agente hace, pues igual, aquí podemos ver toda la información, donde vemos también parte del prompt que se ha utilizado o de la respuesta. Más información aquí sobre las tools que están invocando. Aquí vemos qué tools han invocado, por ejemplo, pues estas de aquí son de la parte de Foundry, la parte de Copilot Chat, etcétera. Pues aquí te lo va indicando. Y luego detección de prone injection, y aquí vemos igual los textos de este prone injection. Como vemos, aquí vemos muchísima información que nos está dando el log. Recordar que es de manera simplemente con activar el log de Agent 365 ya podemos ver todo esto. Y además que sin ingestar en analítica es muchísimo más económico, ¿vale? En la parte del data lake. Vemos pues toda esta parte también. Bueno, un montón de información, si hay un posible movimiento lateral, diferentes acciones de actividades. Luego mira, por ejemplo, pues el uso fuera de horas. Luego aquí hace un inventario de la parte de Agent Identity, la identidad de los agentes, donde vemos toda la información. Seguimos en la siguiente sección, que es la parte de telemetría. En cuanto a la telemetría, estamos viendo si están fluyendo bien cada fuente, cuánto está costando, el volumen y el coste por cada una de estas tablas, la cobertura que hay, qué tipo de detecciones hay, etcétera, ¿vale? Pues aquí vemos, por ejemplo, cada una de las tablas que está usando el workbook, el número de eventos que recibe y el total de gigas. Esto nos viene bien para ver los costes que nos están generando
cuando estamos viendo la telemetría. Luego vemos en la parte de dependencias, por ejemplo, pues aquí vamos viendo toda la información de estas herramientas que están utilizando. La parte de Content Recording igual. Aquí vemos toda esta parte, la actividad de Copilot Activity y los gigas que estarían utilizando esa tabla. Nos vamos a la parte de detección y coverage, ¿vale? En este caso vemos cada una de las detecciones por cada una de las plataformas que hay, con las alertas e incidentes que puedan ser de la IA dentro de la plataforma. Vemos aquí, por ejemplo, las diferentes, Copilot, de Foundry, de Microsoft 365 Copilot, OpenAI, etcétera, y me va indicando los tipos de detecciones que tenemos configurado y dónde vienen las señales, las severidades, etcétera. Aquí vemos los findings que ha encontrado, en el que vemos posibles alertas por cada una de las plataformas, cuántas veces se ha reproducido y la severidad de cada una de ellas. Pues Copilot Studio, esta por ejemplo es del propio XDR, hay otras de Foundry, habría otras también de Microsoft 365, Copilot, etcétera. Y aquí vemos los incidentes también relacionados con la IA, con toda la información también, para tenerlo también desde aquí. En la parte de User Analytics vamos a ver, pues, por ejemplo, la adopción por día por cada uno de los modelos o por usuario, con la media de los tokens, la latencia, el coste por petición, etcétera, que también puede venir bien para controlar el coste que se está haciendo, sobre todo, por ejemplo, en la parte de Foundry. Aquí vamos viendo el uso de la plataforma, las peticiones que pueda haber por cada uno de los modelos, el top de usuarios, etcétera. ¿Vale? Pues aquí pues podemos ver esta información. En el Activity Timeline lo que vamos a ver es un hilo cronológico con todos los eventos de la IA, de las fuentes, como los prompts, cambio de configuración, llamadas. Tengo que volver a hacer login. Aquí vemos pues eso, toda la parte de llamadas, cambio de configuración, la parte de pues, Content Safety, Prompt Seals, etcétera. Pues vamos viendo el timeline, ¿vale? De los prompts y las respuestas de las diferentes plataformas con el detalle que pueda haber. Si os fijáis, cuando vemos Microsoft 365 Copilot no tenemos el mismo nivel de detalle que cuando estamos viendo la información en Sentinel, porque estamos usando OpenTelemetry con Application Insight. Fijaros el cambio, que se nota bastante, pero aquí sí que vemos bastante información interesante. Nos vamos a la siguiente. En la pestaña Security Monitoring vemos un poco la vista del SOC, por ejemplo, tipo de categorías de detecciones, cruzando poesía con identidad, Microsoft 365 y otras, ¿vale? En el que vemos, por ejemplo, fallo de autenticación, prone injection, cuántos hemos tenido, problemas de credenciales o exposición de credenciales, excesivas llamadas, etcétera. El alertado, que lo vamos viendo, el tipo de alertado con la tendencia de cómo ha ido yendo, las alertas por severidad y las tácticas y las técnicas de Mitre de estas alertas que están teniendo. Seguimos en la siguiente pestaña, en el Activity Timeline, pues esto ya lo hemos visto, perdón. Seguimos en la parte de Security Monitoring también. Vamos a la parte de Content Safety. En Content Safety vemos los veredictos de los guardarraíles que tenemos configurado, por ejemplo, en la parte de Foundry, para ver pues, diferentes cosas, categorías de daños, jailbreak, prompt seal, etcétera. Depende que tengamos configurado aquí, pues vemos cómo se están comportando esos guardarraíles y cuántos están parando. Pues aquí vemos jailbreaks, indirect injection, la parte de odio, pues prompts con contenido sexual, violencia, por ejemplo, cuando preguntan por temas de suicidio, hacer daño a la gente, hacer daños a sí mismo, bloqueos, etcétera, pues aquí vemos toda esta información de
de Content Safety de los agentes que están utilizando y por debajo vemos los modelos. Nos vamos a la parte de modelo observability. Aquí pues vemos por modelos, los tokens, la latencia, los costes, los fallos, etcétera. Entonces aquí vemos los modelos que se están utilizando en Foundry, ¿vale? Y el coste estimado basado en los tokens de entrada y de salida. Y aquí vemos pues la posible latencia que puedan estar teniendo, el volumen de token, los fallos que están teniendo los agentes, etcétera. En la siguiente nos vamos a la parte de Agent Operations, ¿vale? Y aquí tenemos pues operaciones para ver, por ejemplo, la salud operativa, desglose de fallos, códigos de resultados, timeout, porcentajes de éxito, excepciones frecuentes, etcétera. Entonces aquí vamos viendo toda esta parte, los códigos de errores que estamos teniendo y los success, cómo van evolucionando y las excepciones que tienen esos agentes. Nos vamos a la parte, ya va quedando menos, a la parte de governance. En este caso, pues a nivel de cumplimiento, pues agentes sin propietario, agentes que no se han aprobado, con datos externos de MCP, posibles autenticaciones débiles, inactivos, etcétera. Pues aquí vemos información como agentes que no tengan orden, no publicados, etcétera. Pues toda esta información de diferentes plataformas. La parte de investigación, que es el siguiente, investigación por identidad. Podemos escribir un agente, una VPN, un bot, etcétera, y hacer un filtrado para ver pues un poco el timeline de este, ¿vale? Y aquí veríamos pues toda la información, las alertas, etcétera, y los settings de ese VPN, de ese VPN. Si pusiéramos un VPN veríamos ahí pues esos settings que están teniendo. Y ya por último la parte de Iris Score, ¿vale? En la parte de Iris Score pues vemos, le pone un score a lo que ha estado viendo. Por ejemplo, pues a ProNiñez tienes un 100, Content Safety, datos sensibles, etcétera. Pues vamos viendo toda esta información. Recordar que el workbook está en el repositorio de GitHub, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, y en concreto pues el workbook es este de aquí. Ahí hay el monitoring workbook que lo podéis descargar directamente, es un JSON y podréis ver esta información que os he mostrado. Y ya para concluir, pues bueno, este workbook es una sola herramienta que unifica pues datos tanto de Sentinel, Advanced Hunting y del Data Lake, ¿vale? Con datos del propio Agent 365 para dar una visibilidad completa con diferentes KPIs como hemos estado viendo. No sustituye las detecciones que podáis tener, lo que hace es complementar para intentar tener una visión más centralizada de todas las reglas que tenéis, pues ayudar en la parte de hunting con esa telemetría que se está viendo y bueno, pues es bastante interesante ver toda esta información. Espero que os haya resultado útil. Esto es una primera versión y si recibo comentarios de la comunidad, pues me gustaría seguir mejorándolo. Gracias.